agradecemos profundamente el acompañamiento de la prensa, cuya labor es fundamental para dar resonancia a los acuerdos que aquí se ejercen. Como primera intervención, a continuación, cedemos el uso de la voz al maestro Misael Romero Laguna, coordinador general de las organizaciones ciudadanas Democracia Libertaria y Somos Toluca Libre, quien compartirá el mensaje de bienvenida y la exposición de motivos de este congreso. Gracias. Pues en este mensaje de bienvenida creo que tenemos que hacer un recuento de lo que muchos como ciudadanos hemos vivido aquí en la ciudad de Toluca. Por supuesto, todos nos conocimos en las marchas multitudinarias a partir de octubre de 2022, abril de 2023, y así posteriormente la más actual o la más grande que tuvimos fue en mayo de 2024, donde todos juntos nos encontramos aquí en la Plaza de los Mártires. La pregunta es, ¿por qué la ciudadanía que nunca había salido a marchar está saliendo a marchar? Dicen por ahí que perdimos los privilegios, pero ¿realmente perdimos privilegios o estamos viendo un riesgo inminente a las libertades ciudadanas? Tú y yo sabemos cuál es la verdadera respuesta. Incluso muchos de nosotros en todo este tiempo ni siquiera hemos tenido una baja en la economía, me incluyo. Podría decir que en este tiempo, después del obradorato o el obradorismo, en mi crecimiento profesional es cuando me ha ido incluso mejor, no por causa del obradorismo, tengo que decirlo, sino por causa del esfuerzo de cada ciudadano. Entonces, ahí no aplica el tema de que he perdido mis privilegios y que esa es la razón por la cual me manifiesto. No. Ahí aplica que conscientemente, entendido, inteligente, preocupado, he decidido y hemos decidido juntos levantar la voz por la ciudadanía que tiene temor de levantar la voz. En una marcha, un reportero me llegó a comentar, ¿por qué marchan? Obviamente este reportero era de izquierda. ¿Por qué marchan? Por la ultraderecha. Quieren gobernar el mundo, ¿no? Cuando me di cuenta que esto estaba sucediendo así, la verdad es que no le di mayor atención. Dije, tú eres reportero, tú eres investigador, tú sabes que las libertades ciudadanas se están perdiendo. Y él me dijo, ¿qué libertades ciudadanas? Puedes marchar, puedes manifestarte. ¿Quién está impidiendo que tú marches? Y bueno, para no seguir el juego, le dije, investígalo. Pero hoy podemos decir que las advertencias que estábamos dando desde un inicio, todos los colectivos ciudadanos, todos los liderazgos ciudadanos, todos estábamos en la razón. En esta breve exposición de motivos, quiero hacer referencia de algunos temas importantes. Si me ayudas con la primera lámina. Fíjense que estaba escuchando el radio y me llamó mucho la atención en el programa de Aristegui, que Jacobo Gallán, un reportero reconocido, hizo un recuento de dos informes que Amnistía Internacional y la Universidad de Rotemburgo de Alemania sacaron recientemente en el 2026. Los dos informes son coincidentes. Tienen a México en la lista de los países de preocupación de un debilitamiento general, democrático y social. Un debilitamiento a la ciudadanía, a los derechos de la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil para enfrentar a gobiernos autoritarios. Esa es la primera característica. Mejor, los sectores internacionales están hablando y reconociendo lo que está pasando en México, que hay un ataque progresivo, sistematizado a la sociedad civil organizada. Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera obtuvo facultades exorbitantes para poder limitar, por ejemplo, cuentas bancarias sin necesidad de resolución judicial. Este es un caso nada más. Hoy en día, otra característica de estos informes es que declaran que México dejó de ser una democracia. Actualmente es una autocracia electoral. Para aquellos que no identifican esta palabra de autocracia, significa el
gobierno de uno solo o el gobierno de un grupo exclusivo de poder que controla todo. Controla el poder judicial, controla los equilibrios, controla los órganos, controla los estados, controla el presupuesto, controla el poder legislativo, controla jueces, controla el ejército, controla la seguridad. Reconocido por organismos internacionales y universidades prestigiadas. Se ha dicho que en México ha crecido la polarización, creo que eso todos lo vemos día a día. Incremento a la censura. Escribes algo en contra del régimen e inmediatamente te castiga la gente. Un ejército de voces se va contra ti. ¿Cuántas personas, cuántos civiles, cuántos ciudadanos han sido censurados desde el Palacio Nacional? Y finalmente, que ha habido un decaimiento democrático del obradorismo en adelante. No se puede negar. Hay quien quiere negarlo, pero cada vez es mucho más evidente. Sin afán de profundizar en cada una de estas señales, ya no de alarma, sino de destrucción, voy a hacer un recuento de lo que Jacobo Dayan comentaba. Chequen esto. Está aquí a la siguiente lámina, por favor, en la tabla. De su lado izquierdo van a encontrar las características y decisiones desde el gobierno que fortalecen al gobierno, que fortalecen al poderoso. Y del lado derecho tienen las características que muestran la reducción de mecanismos de defensa de la ciudadanía. Hoy en día, el poderoso se ha hecho más poderoso, el gobernante se ha hecho intocable, como nunca lo habíamos visto, por lo menos en el México moderno. Y la reducción de estas libertades ciudadanas es evidente. Voy a solamente leerlas. Tenemos ejemplo, la reforma judicial, pues de esta modo hay un conflicto con gobierno. ¿Ustedes quién creen que va a ganar este litigio? Evidentemente esto a nosotros nos perjudica porque se disminuye nuestro acceso a la justicia y a la defensa judicial. Lo que recientemente dijo la ministra María Estela Ríos, del lado izquierdo lo van a ver, que el derecho de la propiedad, que el derecho de propiedad ya no es derecho a la propiedad. Porque si todos no tienen esa propiedad, entonces no es una propiedad. Esto es, si no todos tienen un vehículo, entonces la propiedad de quien sí lo tiene no existe ya. Y eso nos va a llevar a que, por lo tanto, nadie puede tener vehículos y que todo debe de ser adquirido por el Estado para repartirlos entre todos. Eso lo dijo la ministra, o supuesta ministra. Esto evidentemente elimina la libertad, elimina el derecho a la propiedad de cada uno de nosotros como ciudadanos. Ustedes saben la reforma de la ley de amparo. Antes existía el principio de presunción de inocencia, donde se otorgaba la suspensión cuando había un acto lesivo por parte de la autoridad a tus derechos. Hablemos de las cuentas bancarias. Se suspendía el bloqueo de la cuenta bancaria hasta que se demostrara que en efecto estaba haciendo un problema, que estaba cometiendo algún ilícito. Hoy en día esa suspensión ya no existe. Si la autoridad te quiere bloquear, te bloquea y no hay nadie que pueda desbloquearte tu financiamiento. Esto que elimina el principio de presunción de inocencia y finalmente empieza a restringir a los ciudadanos económicamente. Pero curiosamente esto no solamente es para los ciudadanos, para las organizaciones de la sociedad civil. Ya muchas perdieron su permiso de ser donatarias, ya no pueden recibir donativos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo frente a todo esto? Lo que estamos viendo es, se está debilitando la defensa de la ciudadanía, su economía, sus medios jurídicos para sostener sus derechos, su libertad de tránsito, ahora con los datos biométricos, donde ya nadie va a poder circular sin que sea detectado dónde está y dónde se encuentra. Vamos, no somos tontos. La autoridad piensa que los mexicanos somos tontos, pero no lo somos. La pregunta a todo esto es, ¿y qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. Todos lo vemos día tras día, una libertad menos, una libertad menos, una libertad menos, una libertad menos. ¿Qué vamos a hacer?
Aquellos que pensaban que la ciudadanía se había apaciguado después de 2024, no, realmente no nos apaciguamos. Nos metimos a un tiempo de reflexión con esta pregunta: ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si estas decisiones se están tomando desde el poder público, evidentemente tenemos que accesar a ese poder público para que a partir de ahí revirtamos el daño que nosotros identificamos progresivo y sistemático, porque todos sabemos, creo que es muy claro, esto no se va a detener. La libertad de organización que ahorita tenemos, la libertad de manifestación, amigos, es un momento a otro, de un momento a otro se puede terminar. Ya no hay nada que lo detenga. Entonces, evidentemente, pensamos y dijimos, vamos a apoyar a los que se dedican a la política, que son partidos, entre comillas, de oposición. Ellos son los que tienen el acceso, por medio de los partidos políticos, a ese poder, a esos cargos de elección popular. Vamos a apoyarlos. Y quisimos apoyarlos, los apoyamos en el 2021 a diversos actores políticos, por lo menos aquí en Valle de Toluca, pero me consta que en todo el país la sociedad organizada civil los apoyó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Caso Toluca. Una diputada local a quien apoyamos para que fuera un equilibrio, para que fuera un contrapeso a esta destrucción pormenorizada que desde ese entonces veíamos venir. Todavía no había pasado esto que estamos hablando, pero lo veíamos venir. No nos decían exagerados, no nos decían están en una suposición, no. Por eso digo, hoy es claro que sí está pasando. Apoyamos a esta diputada local, Paola Jiménez. ¿Qué sucedió? De la noche a la mañana se quitó la playera ciudadana, se quitó la playera de la contrarrestar del equilibrio de poderes. Y bajó sus cuernitos y se sometió al régimen. Y dices, ¡caray! ¿Qué hicimos apoyando? Raimundo, lo apoyamos desde Tercera Ciudadana para la presidencia municipal. Él dijo, sí, que vamos a respetar la libertad de ciudadanos, bla, 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 bla. 5 doritos después, ¿qué sucedió? Se sometió al régimen. Alejandra del Moral, sé que es un nombre que a todos nos genera explosión. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fuimos un evento en Naucalpan, Alejandra, te apoyamos. Lejos de nosotros. Sí, voy por la lucha, los contrapesos, el equilibrio, bla, 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 bla. Ella no duró ni 5 doritos, ella 3 doritos después. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de políticos tenemos! ¡Son una vergüenza! Identificamos como organizaciones civiles, que la población está harta de esos políticos. Caray, no se puede ni mantener firme en una convicción, solamente tenía que mantenerse en una legislatura. Firmes. Tenías que esperar a que diera el resultado del árbitro electoral. Y antes de que diera el resultado, tú ya estabas reconociendo la derrota. Bárbara. Y sigue la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que organizarnos, reencontrarnos. Felicito a todos ustedes en este mensaje de bienvenida, que se hayan dado el valor, el tiempo, la disposición para estar aquí presentes. Vamos a estar escuchando 5 ponentes extraordinarios a lo largo de estos 2 días. Maravillosamente nos vamos a retroalimentar, vamos a confirmar y vamos a encontrar los mejores mecanismos. Pero desde ya queremos anunciarles a ustedes que ponemos a sujeción y a votación de todos los congresistas, porque el hecho de que hayas asistido aquí es un congresista, para que votemos. ¿Qué vamos a votar? Pasa la siguiente
siguiente lámina, 2 láminas adelante, por favor. Listo. Primera propuesta que tenemos. Si el problema es que se toman malas decisiones desde el poder público y aquellos que acceden al poder público no son lo suficientemente leales a la población que los apoya, entonces sí o sí necesitamos cambiar a los actores políticos. Me queda claro que este es un sueño, pudiera ser una ilusión, pero no estoy pidiendo, o la propuesta no es que invadamos, por supuesto necesitamos un partido político, pero sí que la ciudadanía empiece a impulsar perfiles ciudadanos a través de los que dicen ser oposición y que espero que sí lo sean. Si no pasa eso, lo que va a suceder es que entonces esos partidos de oposición van a desaparecer. Es una realidad. Yo estoy más que convencido. Es más, hasta un panista reconocido a nivel nacional lo dijo: o el PAN se transforma o muere. Digo, gracias a Dios que hay sensatez en algunas personas, porque es una realidad. Yo por lo menos, Misael, no estoy dispuesto a volver a apoyar a uno de esos políticos si no impulsan a un ciudadano. Político que quiera apoyo ciudadano, que ese político impulsa a otro ciudadano. Dando y dando. Y si no, yo les preguntaría, ¿qué tenemos por perder ya? Ya perdimos la Constitución, ya perdimos la mayoría calificada, ya perdimos el equilibrio de poderes, ya perdimos el poder judicial, ya perdimos los órganos autónomos, ya estamos perdiendo la educación de nuestros hijos, estamos perdiendo todo tipo de libertades. Por ahí me faltó decir algo rapidísimo que dijo Lenin Batres, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo algo así como: todos los fines del Estado deben tener protección constitucional y aquellos que se opongan a los fines del Estado se les debe de aplicar un castigo porque son sus conductas punibles, es decir, la prisión. Si hoy en día el fin del Estado es esta babosada de que la propiedad no es propiedad, sino todos tienen esa propiedad, y tú te pones y dices: oye, espérate, es que yo hice mi esfuerzo, etcétera, algo punible, delito. Si hoy tú te atreves a hablar algo en contra, por ejemplo, de la nueva escuela mexicana, que tenemos una representante excelente, excelente persona, que nos va a hablar, nos va a retroalimentar. Entonces, y nos va a decir que quien atiende contra la nueva escuela mexicana es su fin del Estado y por lo tanto punir. No podemos seguir así, amigos. Tenemos que sí o sí buscar. Seguimos entonces con la primera propuesta: candidaturas ciudadanas, o por la vía de la alianza con los partidos políticos, ceden o mueren, se arden o mueren. Yo estoy aumentando esta frase a un panista reconocido a nivel nacional. Ya no tenemos nada que perder. Si pierden esos partidos políticos, yo te voy a decir en qué nos beneficia y en qué nos mejora. Absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Pensemos, ¿por qué la gente votó por este régimen? Pues porque siempre los políticos de siempre querían estar en el poder, la gente se hartó de eso, quiso ver rostros nuevos, quiso ver a alguien que les hablara diferente, lo consiguieron, lo tuvieron, votaron por él, hoy estamos como estamos. Esa es la razón por la cual la gente ya no quiere votar por los mismos políticos. Entonces, ¿qué va a pasar si el régimen saca a sus políticos? Obviamente, pues tienen toda la fuerza del Estado. Pero ¿qué va a pasar con los políticos de los partidos de oposición si siguen siendo los mismos? Pues va a suceder lo mismo. La gente ni va a votar por ellos porque está harto de este tipo. Hay sus excepciones, quiero decirlo, pero francamente, les di 3 casos hoy. ¿Y qué es lo que va a suceder? La gente o va a dejar de votar, o bien vota por el régimen. La candidatura ciudadana. Si nosotros impulsamos perfiles ciudadanos en busca de nuestra María Corina, en busca de nuestro
entonces podemos aspirar. Me queda claro, no va a ser inmediato, pero tenemos que formarnos. Lo voy a decir hoy para ir terminando mi participación con toda claridad. En México no existe una María Corina ni un Bukele. Ya, quitémonos de sueños. No lo hay. Esa es nuestra realidad mexicana. Quisiéramos tenerlo, sí, pero no lo hay. Escuchen, amigos, tenemos que construirlos. Si tú piensas que María Corina se construyó en la peor situación, Bukele se construyó también en la peor situación de inseguridad en El Salvador. Esos liderazgos, esos tipos de liderazgos se construyen en las peores situaciones. Y hoy en día los liderazgos políticos están construidos a la vieja usanza, cuando existía la debilitada democracia que teníamos, pero al final era una democracia. Esos liderazgos que hoy en día existen son raros. Y por lo tanto, no son ninguno de ellos un Bukele, no son ninguno de ellos una María Corina. Tenemos que construirlos. Por eso nuestra propuesta. ¿Por qué les estoy anunciando esto? Porque a lo largo del Congreso tenemos que votarlas. Segunda propuesta, blindaje de casillas, para salvaguardar el voto de esos candidatos ciudadanos que como Congreso estatal logremos colocar, organizados. ¿Cómo le vamos a llamar a eso, este blindaje? Operación María Corina. Con eso creo que está más que claro. Tener muy claro cuáles fueron los resultados de todos y cada una de las casillas de los municipios donde impactemos, que estamos empezando, y a partir de ahí decir muy clara la situación. Va a estar con nosotros nuestro amigo que está aquí presente, Eduardo Novoa, nos va a platicar de su experiencia con el conteo ciudadano. Extraordinario lo que él hizo y su equipo. Y tercera propuesta, la agenda ciudadana con proyectos de impacto social. La política no nos tiene que influir para detener la agenda ciudadana y lo que nosotros queremos hacer para beneficiar. Cierto es, con bajo presupuesto, con pocos recursos, pero al final tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir picando piedra. Estas tres líneas de acción, estas tres directrices, desde ya ponemos a votación de todos los congresistas. Desde épocas inmemoriales, desde hace más de 10.000 años, hay estadísticas, bueno, hay información de arqueólogos que nos dicen que más de 95.000 años. ¿Puedes pasar a la siguiente pantalla, por favor? Los seres humanos ya existíamos, pero no teníamos ninguna influencia en el medio ambiente, éramos solos, vivíamos, cada quien nos protegíamos a nosotros mismos, no hacíamos nada en común. Después tuvimos que comenzar a reunirnos en grupos, en aldeas. ¿Por qué? Porque teníamos miedo. La gente tenía miedo de estar sola, la gente tenía miedo de ir caminando y que se viera un animal, una víbora, un rinoceronte, un dinosaurio, si tú quieres, y que viniera y te abrazara, que no hubiera nadie que estuviera contigo, que te defendiera. Sin embargo, comenzamos a reunirnos, se formaron las primeras aldeas y las aldeas nos llevaron a ciudades. Ya cuando había ciudades, comenzamos a desarrollar algunas tecnologías. Teníamos que comunicarnos con muchas personas. Teníamos que comunicarnos no nada más con las personas que estaban en nuestra familia, sino con las otras personas que vivían en la misma aldea, en la misma ciudad. Entonces comenzamos a mejorar el lenguaje, comenzamos a mejorar la escritura. Se inventó la escritura, que fue un desarrollo enorme, pero no fue suficiente, porque las ciudades, por sí solas, no traía ningún bienestar a toda la gente. ¿Saben cuándo comenzó realmente el crecimiento de las ciudades que se convirtieron después en imperios que todavía recordamos el día de hoy, como los imperios de Sumeria, el imperio romano, cualquier imperio que ustedes hayan conocido? Cuando hubo seguridad. Seguridad física, seguridad jurídica, seguridad de que estabas protegido, de que podías hablar, de que podías decir. Fue entonces cuando sí hubo imperios, porque los ciudadanos comenzaron a organizarse y en ese momento se dieron cuenta que la organización del ciudadano realmente llevaba al desarrollo. Pasamos a la siguiente gráfica, por favor.
comenzamos a hablar de estos imperios, comenzamos a hablar también de la administración, comenzamos a platicar del desarrollo de los gobiernos, la organización. Todos tuvimos que organizarnos. ¿Cuál es el principal motivo para que el gobierno tenga que existir? Pues obviamente lo que la necesidad nos llevó a hacer, la seguridad. Si no podemos estar seguros que el gobierno no es un buen gobierno, para nada. Necesitamos que el gobierno nos esté protegiendo de la violencia, que nos garantice un Estado de Derecho, que nos dé una seguridad económica, que vamos a estar bien, que permita construirnos a nosotros mismos un futuro digno. Cualquier gobierno que llega a fallar en esto es un gobierno que está traicionando desde el principio su razón de ser. Y si esto les suena conocido es porque la inseguridad de México es lo que nos está ocurriendo. Con todo lo que estamos viviendo en este país, el gobierno nos está traicionando. Se está traicionando a sí mismo, está perdiendo su razón de ser, si no es capaz de brindarnos seguridad a nadie. Los partidos políticos, lo decía Misael hace un momento, son partidos actualmente que no nos representan. ¿Por qué? Porque se ha perdido la conexión de los partidos políticos con la ciudadanía. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes conocen a sus diputados, legisladores locales, diputados federales, senadores. Ustedes pueden ir a su oficina y decirle, oye, quiero que me digas esto, y te responden. Mi diputado federal, era compañero mío de toda la primaria, toda la secundaria, toda la preparatoria. Después de que ganó las elecciones, deja de responder mi llamada, deja de responder mi mensaje. Ahí está en el Congreso. ¿Qué está haciendo? ¿Quién sabe? Fue y presentó un informe y dijo por mentiras del informe. ¿Están representándonos? No. Y cuando vas y te quejas con los diputados, con los senadores, con tus representantes locales, te dicen, es que yo soy diputado por la nación porque en el artículo, no recuerdo, creo que es el 59, si no me equivoco, 59, 68, una cosa así, dice que los diputados son electos para representar a la nación, entonces no representan a los locales, representa a todo el país y todos los diputados representan a todos, y tenemos una mezcolanza de idiotas que están en el Congreso que nunca tienen que darte la cara porque ellos representan a todos, pero nunca tienen. Y eso es lo que está ocurriendo en el país. No estamos representados. Y Misael lo decía bastante bien en ese momento. Habíamos perdido una conexión con ellos. Podemos pasar a las siguientes dos Filminas, please. Ante este fracaso del gobierno, ante este fracaso, pues no del gobierno, sino un fracaso institucional más bien, nos queda la pregunta, una pregunta que debemos de respondernos todos y espero que podamos resolverla aquí en el Congreso. ¿Por qué necesitamos organizarnos? ¿Cuál es la necesidad de que estemos así? ¿Para qué quisimos asistir el día de hoy? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿por qué razón vinieron? Ustedes van a decir, es que quiero acabar y quiero sacar a la gente de Morena, del gobierno. Yo también. El problema es que viene después. Pudiéramos decir, hace rato decía Misael, es que no tenemos un buquete, no tenemos una María Corina Machado en México. No los tenemos. De hecho, si ahorita me preguntas, en México no tenemos ningún líder que pueda unirnos así, y la verdad es que ni lo necesitamos, es más, si nos vamos más para allá, ni siquiera lo queremos. Porque la última vez que tuvimos un líder que unió a un montón de ciudadanos, porque sí lo hizo, fue en el 2018 y vean el mugrero que tenemos en el gobierno ahorita. Una persona que traicionó todos los ideales, todo lo que había hecho durante años. ¿Por qué? Porque el poder corrompe, el poder te muestra realmente cómo son las personas. Y sí, Misael, tienes toda la razón, lo habíamos venido advirtiendo desde hace muchos años. Ya sabíamos, desde el 2006, sabíamos que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México. Lo que pasa es que no lo quisimos ver. Nos convencieron. ¿Por qué? Porque teníamos otros partidos políticos que dijeron, oigan, nosotros queremos hacer y nosotros creímos en ellos. ¿Qué fue lo que hicieron? Que nos traicionaron. Nos dejaron aparte. Entonces, ¿por qué tendremos que organizarnos todos nosotros ahorita, cuando ya hemos sufrido todo esto? La respuesta es bien simple. La democracia es un sistema que funciona por nosotros. Nada más. Es la única forma de organización que tenemos los ciudadanos para poder sacar esto. Somos los ciudadanos activos que inventamos diariamente la democracia. Solamente una participación activa, una participación permanente, una participación pacífica, hasta cierto punto, porque luego que vienen las manifestaciones. Solamente con eso podemos sacar el país adelante. Solamente cuando nosotros estemos
representados, cuando nosotros estemos hablando directamente, que seamos nosotros los que estemos dirigiendo el gobierno, que realmente lo hagamos. Los políticos que no tienen una vigilancia ciudadana actúan como si fueran dueños de todo el poder. Y yo creo que eso es lo que estamos hartos de verlo constantemente, ¿o no? Los grandes cambios en un país, sobre todo en un país como México, nacen siempre que hay una sociedad que está organizada. Cada avance significativo, si ustedes lo revisan históricamente, cada avance que realmente ha sido significativo en la nación ha sido porque la sociedad se organizó. Y podemos hablar de la guerra de independencia, podemos hablar de la guerra de reforma, podemos hablar de la revolución, podemos hablar de todo. El problema es que esta misma sociedad se traiciona después de haber terminado esos movimientos. Porque dejamos todo en manos de un líder, esperamos que un líder nadie nos resuelva todo. Queremos que un líder nadie me ponga comida en la casa. Queremos que ese líder se haga responsable por arreglar mi jardín, que mi calle se vea bonita, y yo no quiero tener que decirle nada constantemente. ¿Podemos pasar los siguientes minutos, hermanos? No me la otra, por favor. Una más. Una más, porque si ya me agarré hablando y no me olvidé de las filipinas. Perdón. Sin la vigilancia que los ciudadanos le damos a los gobernantes, sin la vigilancia que nosotros ponemos en ellos, la seguridad de tener un progreso se pierde. La seguridad no es un regalo que sea eterno, no es algo que ya lo conseguí una vez, no es algo que tienes que luchar por ello un día y el día siguiente también, y todos los caninos días tenemos que estar haciendo algo. Si los ciudadanos en cualquier momento llegamos a bajar la guardia, los avances en la seguridad física, la jurídica, la económica se van a evaporar, se van a perder. Y cuando se pierde la seguridad, se pierde toda la posibilidad de vivir bien, toda ella. Y díganme si no, la única razón de ser personas que estamos en este mundo es para poder vivir cómodamente, para eso trabajamos todos los días. Es lo que queremos, poder vivir de la manera que yo pueda garantizar que mis hijos, mis nietos tienen algo bien que dejarles, tengo algo que ponerles, van a estar tranquilos, no van a batallar, no van a sufrir, no van a regresar a la época de las cavernas, donde tengan que estarse peleando todos contra todos para intentar sobrevivir en un medio que les es hostil. Estamos en una democracia y realmente lo que decide el pueblo es lo correcto, pero nuestra participación, nuestro voto, si puedes pasar la siguiente gráfica, por favor. Nuestra participación y nuestro voto tienen que ser votos informados. Tenemos que saber exactamente qué es lo que estamos haciendo, por quién estamos trabajando, qué es lo que queremos lograr. La participación responsable construye el México que nosotros queremos, y dejarse llevar por el odio o el medio es precisamente lo que hace que los partidos hayan fallado tanto. El futuro de México suena como que una frase muy trillada, pero el futuro de México realmente está en las manos de todos nosotros, y no nada más de nosotros, sino de todos los demás. Podemos estar de acuerdo o no en 50,000 cosas, pero el futuro del país definitivamente está en nuestras manos, y depende de nosotros si queremos sacarlo adelante. No depende de nadie más. No va a venir Donald Trump. Ya viene Donald Trump y se va a llevar a Claudia Sheinbaum. ¿Qué carajo se va a llevar a Claudia Sheinbaum? Es más, les pongo este escenario. Vamos a suponer que llega Donald Trump, llegan todos los políticos de Morena y se los llevan a fregar a Estados Unidos y los encarcelan. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Quién va a gobernar el país? ¿Quién va a tomar decisiones? ¿Quién va a firmar los cheques? Alito. Noroña. Pero Morena se lo hizo el Iván también. ¿Quién lo va a hacer? Y aquí me atrevo a hacerles una predicción. Si eso llega a ocurrir, las personas que toman el control político del país son las personas que tienen el poder sobre los demás, que es el crimen organizado que tiene las armas para hacernos pedazos en cualquier momento, y nosotros no hay nada que podamos hacer con respecto sin perder la vida. ¿Queremos que realmente vengan por ellos y se los lleven? No. A menos de que queramos una guerra civil en el país. Yo no quiero que se los lleven. Yo quiero que nos organicemos como ciudadanos y que digamos, oiga, vamos a trabajar y vamos a hacer las cosas. La política en México, en todo el mundo, es un juego de estrategia. Es una estrategia lo que tenemos que hacer. Podemos elegir jugar cuando estamos guiados por emociones ciegas, con miedo, cuando podemos jugar como si estuviéramos en la gallinita ciega, no con los ojos vendados. O podemos jugar con la cabeza fría, con una responsabilidad muy clara en cada uno de nosotros. La conciencia histórica, los 90,000
siempre, constantes. No podemos decir hoy sí y mañana no. No basta con votar cada 6 años o cada vez que hay elecciones locales o elecciones federales. Debemos de informarnos rigurosamente, debemos de formar estas organizaciones ciudadanas. Oye, si ustedes me dicen, muchos, ¿quiénes de aquí son de fuera de tu lugar? Levanten la mano, por favor. Los que son de fuera. De fuera. Ok, todos los que no levantaron la mano son de aquí. Y muchos de ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué organización me voy a meter? Ahí tienen todos esos circulitos que están aquí en la pantalla. Escojan uno, trabajen con ellos. Y les garantizo una cosa, trabajando con uno de ellos se van a dar cuenta del mugrero que está ocurriendo y por lo que están luchando los demás. Porque así me pasó a mí. Conocí unas personas indeseables para todos, que no te creas, no estoy hablando de ti. Conocí unas personas, me comencé a llevar muy bien con ellas, estaba hablando de Eduardo Novoa, no es cierto, no tampoco. Conocí a estas personas en una manifestación porque me invitaron a decir, oye, ahí vas a hablar, 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Oye, y los comienzo a escuchar, y digo, oye, es cierto, tienen razón. Y me comienzo a meter cada vez más con ellos, y ahora ya no estoy centrado nada más en la política de Coahuila, yo vengo de Monclova, de Coahuila, ya no estoy centrado en la política de Coahuila, ya no estoy centrado nada más en lo que ocurre, ya estoy tratando de ver el panorama a nivel nacional de lo que nos está ocurriendo como ciudadanos en todo el país. ¿Por qué? Porque conocí un grupo de personas y ese grupo de personas me llevó a conocer a otras personas y me llevó a conocer ideas diferentes. Entonces, si ustedes quieren realmente participar, pueden tomar cualquiera de estos logotipos, informarse, unirse, quedarse con ellos. Oye, aquí está Misael, aquí está Jun, ahí está Sergio, está Raúl, está todo. Oigan, la cosa es que participemos. Tenemos que exigirle al gobierno, sí, pero tenemos que estar ahí. Cada ciudadano que se queda en su casa, cada ciudadano que vota sin información, no es más que un eslabón de una cadena que se va a romper. En algún momento se va a romper, siempre por lo más débil. No solamente exige seguridad, sino que la construimos colectivamente. Todos participamos en ella. Una democracia viva en donde lo que el pueblo diga sea el resultado de cabezas frías, de corazones comprometidos, de personas que saben lo que están haciendo. Pero si no dejamos de culpar a otros y asumimos nuestra responsabilidad, eso no va a suceder. La participación ciudadana, nada más para que quede claro, es el acto más patriótico que pudiéramos realizar en este momento. Es la forma más moderna de aquella primera unión que nos sacó de las cavernas. Es la continuación lógica de una organización que permitió que nacieran aldeas, las civilizaciones, imperios completos que protegieran a su gente. Es la única garantía de que la seguridad física, jurídica y económica no sea un sueño que pase nada más así como que, pensé que en algún momento lo podría tener, sino que se vuelva una realidad que dure. Es una herramienta con la que podemos moderar el poder de otras personas en el país. Es una herramienta con la que controlamos a los políticos, con la que construimos el México que todos nos merecemos. El futuro de México literalmente está en nuestras manos. No podemos ignorarlo, no podemos hacer como que la Virgen nos está hablando. Somos nada más nosotros. Infórmense, organícense, exijan seguridad en su lugar, en su colonia, en su casa, en su colonia, en su municipio, en su aldea, como ustedes, en su pueblito, en su ejido, en donde vivan. Por más pequeño que sea, todo bueno. Y nosotros, como mexicanos, obviamente, hemos decidido que queremos vivir, que queremos ser libres, que queremos progresar, y esa decisión va a comenzar el día de hoy con cada uno de nosotros. Pensemos nada más en lo que está en juego, porque podemos decir, como dijeron mis amigos, no siempre realmente, piensen nada más en lo que está en juego. Si no participamos, los mismos de siempre van a seguir decidiendo por nosotros y van a seguir decidiendo igual que siempre. Si nos organizamos, la brecha entre el pueblo y su representación, si no nos organizamos, la brecha entre el pueblo y los políticos que supuestamente nos están representando se va a seguir haciendo cada vez más grande. Y cada vez van a ser más inalcanzables. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo creo que todos aquí estamos sumando un promedio de edad, no sé, de 105, 110 años, y si no,
capaces de seguir teniendo el control, se ha creado un sistema de leyes para ellos protegerse de los ciudadanos, no para que los ciudadanos estemos protegidos en contra del gobierno o de los delincuentes, porque abrazos no balazos. Ellos se están protegiendo de nosotros. Ahora no te puedes quejar de los políticos, no puedes hacer memes, no puedes decirles, oye, ¿sabes qué? Estás bien idiota, porque idiota, no, cállate, eso es violencia política de género, pero la violencia política de género aplica nada más para los políticos, no para los ciudadanos. Yo puedo ir ahorita con Mariana Benavides y decirle, Mariana, estás bien idiota, y Mariana no puede hacer nada al respecto. Pero si se lo digo a un político, al alcalde de aquí, al alcalde de cualquier lugar, me pueden meter a la cárcel porque hay leyes que lo protegen a él, no a los ciudadanos. Se han dedicado a cuidarse entre ellos, hicieron leyes específicamente para ellos. Si no exigimos seguridad, la violencia, la incertidumbre jurídica, la precariedad, van a seguir robándonos el futuro de nuestros hijos. Yo ya no hablo por mí. Ahí donde me ven, yo sé que parezco de 16 años, no los tengo. A mí me preocupa mi hijo y me preocupan mis nietos, que ojalá cruce todos los dedos, ojalá nazcan pronto. Porque no veo que mi hijo se decida. Pero a mí me preocupan ellos. Yo no voy a pensar hacer un México próspero como el que yo soñé que pudiéramos tener alguna vez, porque todo es un proceso enorme y no va a ser para nada rápido, no va a ocurrir de un día para otro. Va a ser sumamente lento, también lo decía ahorita. Va a ser un proceso lento, pero requiere que comience ya para que sea lo más rápido posible. Yo lo que estoy haciendo en este momento no es una invitación, es una exigencia. Yo les exijo a todos ustedes en este llamado a que se unan y que se vuelvan no nada más ciudadanos somos todos, votemos o no votemos, que se vuelvan activistas. Eso es lo que tenemos que lograr en el país. La organización fue la primera gran herramienta de supervivencia y hoy sigue siendo la única herramienta que puede salvarnos. Desde las cavernas, como hablábamos hace un momento, hasta el día de hoy, han pasado 90,000 años y la organización sigue siendo la única herramienta que tiene la ciudadanía para defenderse ante un gobierno tirano, ante los invasores, ante los extranjeros, ante los que nos quieren hacer daño, dentro de nuestra sociedad y fuera de ella. Yo creo que el mensaje que les quiero dar el día de hoy ha quedado bastante claro. Si nosotros no hay seguridad, si no participamos no hay democracia, si no vigilamos no hay progreso, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, porque el futuro no nos está esperando. El futuro no se va a quedar paralizado nada más a ver qué es lo que decides el día de hoy. No. Yo sé que la situación está difícil. ¿Podemos avanzar otra de las terminan, por favor? En la siguiente, otra más. Una más. Es que les digo que dale una más porque había puesto un video, pero no. Esta imagen de ahí, yo no sé si ustedes la hayan visto antes, creo que Charlie está en el Museo del Louvre, en París. Es una imagen que se llama, bueno, se conoce más bien como la Nedecita, el jaque mate. Y está mostrando del lado izquierdo, en verde, vemos la figura de un demonio, supuestamente es un demonio. Si tú te pones a ver el tablero de ajedrez, el rey de ese hombre todavía tiene un muy buen movimiento. Y así estamos nosotros en este momento. Todavía podemos mover y podemos hacer avanzar la partida. Podemos ganarla. El gobierno nos está presionando, sí, muchísimo. El gobierno quiere acabar con tus libertades, claro, no le interesa que te quejes. El gobierno quiere acabar con tu vida, no quiere acabar con tu vida, simplemente le vale gorro si te mueres o no. No eres nadie para ellos, eres una estadística más. El espíritu de urgencia que se vive en nuestra nación el día de hoy nos obliga a detenernos, a mirar lo que estamos haciendo con claridad, todo lo que está ocurriendo. Por supuesto que fuera de este congreso hay personas que quisieran que no estuviéramos aquí. Yo estoy seguro que te topaste con varios problemas a la hora de intentar organizarlo. Estoy segurísimo que hay personas hablando
aunque la censura o la fuerza pueden sustituir la conversación entre todos nosotros, las palabras de los discursos siguen conservando todavía su poder. Las palabras son ideas y las ideas no puedes matarlas. Ellos pueden acabar contigo, pero todas las frases, todas las palabras, todo lo que convenciste a otras personas con eso no lo pueden acabar jamás. Las palabras constituyen un vehículo, son un vehículo, son el vehículo del significado. Y para aquellos que están dispuestos a escuchar la expresión de la verdad, y la verdad es algo que está profundamente mal en este país. Tenemos corrupción, impunidad, tenemos división e intolerancia, tenemos promesas incumplidas y un poder que se está concentrando cada vez más en un grupúsculo de amigos, en donde antes tenías la libertad para cuestionar, ya no la tienes. Donde había libertad de pensar, donde podías hablar según tu propia conciencia, hoy sentimos todos los ciudadanos que la vigilancia, los discursos oficiales y el temor están limitando nuestra voz cada vez que salimos a hablar. No es sencillo. Y créanme que no es sencillo para ningún activista, porque nos llegan amenazas constantes. Ahora, ¿cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Quiénes son los responsables de esto que estamos viviendo? Y esta es la parte más dura de lo que les voy a decir el día de hoy, porque si queremos encontrar responsables, lo único que tenemos que hacer es levantarnos en la mañana y volvernos a ver al espejo. Somos nosotros mismos los que nos pusimos ahí, de tal manera que somos nosotros mismos los únicos que podemos sacar a México adelante. Y eso es lo que yo he venido a invitarlos. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que se sumen. Es más, la próxima vez que alguno de ustedes digan, es que no hay un líder que nos reúna, se lo puede voltear. ¿Por qué no te levantas y te comienzas a reunir toda la demás gente? ¿Por qué no te conviertes tú en ese líder? ¿Por qué no participas? ¿Por qué le dejas toda la carga de una organización de un evento a 3, 4, 5, 20 personas? Aquí vemos 80, vemos 90. Y yo estoy seguro que si todos hubiéramos participado en organizar este evento, no seríamos 90, 100, seríamos 300, 400. Y el mensaje estuviera llegando más lejos. Oye, es que Marco me cae mal. No te tiene que caer bien. Tiene que luchar por lo mismo. No se trata de que se vuelvan amigos, no venimos aquí a ser amigos. Afortunadamente en el camino yo he logrado hacerlos. Pero no venimos aquí a ser amigos, venimos a rescatar al país. Y todos somos responsables. Yo sé, yo entiendo perfectamente que hemos cedido el control del gobierno. Lo hicieron mis bisabuelos, lo hizo mi abuelo, lo hicieron mis padres, lo hice yo. Porque teníamos miedo, porque teníamos lo que tú gustas y mandes. Tuvimos miedo de manifestarnos en nuestro momento y llegamos a este momento en el que estamos ahorita por las decisiones que todos nosotros tomamos en el pasado, hace 20, hace 50 años. Pero somos nosotros los que tenemos que arreglar. Muchas gracias. Es conmovedor estar aquí y en nombre de los primos y sobrinos de Ariel Samuel Bautista Salgado, que como ahorita escucharon, se encuentra desaparecido, víctima del sistema. Quiero agradecerles infinitamente esta reseña que acaban de hacer, porque mi tío tiene un ideal altísimo por una mejor democracia, un mejor país. Y esto solo se logra gracias a ustedes, ciudadanos valientes y organizados que permiten una esperanza para todos. Reitero mi eterno y infinito agradecimiento por este espacio y por el reconocimiento a mi amado tío. Gracias y que siempre su causa cumpla con su fin. Muchas gracias a todos. Damos lectura a una breve semblanza. Arturo Espinosa, maestro en neuromarketing por la Universidad Internacional de La Rioja, España, y licenciado en comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con una amplia trayectoria profesional como periodista, escritor y asesor en comunicación, con experiencia en medios impresos, radio
diversos cargos como conductor, locutor y redactor de noticias. Actualmente es reportero independiente. Es autor del libro de relatos oscuros del año 2015 y ha publicado artículos en revistas académicas y culturales, además de colaborar durante más de una década con el diario Reforma. Ha completado su formación con cursos y diplomados en neuromarketing, marketing digital, analítica web y comercio electrónico, liderazgo y gestión en redes sociales. Su perfil combina con el rigor periodístico en la estrategia de comunicación y en análisis del comportamiento de las audiencias. Bienvenido, maestro Arturo, el espacio es suyo. Me sorprendió en un primer momento la invitación que me hicieron para participar en este congreso, porque no sabía en un primer momento cómo ligar la acción civil a lo que yo hago como reportero. Entonces me puse a pensar un poco la manera en la que actualmente se están viviendo los tiempos del periodismo. Y platicando con varios colegas, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de platicar, no tiene nada que ver el periodismo como actualmente lo desempeño, como cuando lo comencé a desempeñar en 1999. ¿Cómo se comenzó en ese 1999? La instrucción era muy clara, nosotros teníamos que recopilar información, teníamos que buscar ángulos interesantes y ofrecerla a la población. Actualmente todo es diferente con las redes sociales. Actualmente tenemos una labor extra, que es no solo tenemos que informar a las personas, tenemos que dejar que no nos desinformen con tantas fake news, con tantas cosas que están sucediendo en las redes sociales. Y ahí me quiero parar con respecto a cómo el periodismo es tan importante actualmente. Posteriormente me puse a pensar qué es estar desinformado. ¿Sabemos realmente lo que es estar desinformado? ¿O nosotros estamos desinformados? Porque también puede pasar. Yo creo que hay dos tipos de ignorancia. La ignorancia relativa, aquella donde nosotros mismos reconocemos que somos ignorantes, que estamos desinformados y que nos hace falta mucho. Y aquella ignorancia absoluta que ni siquiera podemos imaginar lo que ignoramos y no hacemos nada al respecto. Ante ello quiero irme con una anécdota para entrar al tema del Estado de México, posteriormente de otro lado. En las elecciones de 2017 yo platicaba con una amiga, estábamos tomando un café y yo le cuestionaba sinceramente, porque a pesar de que diga que se está pagando el PRIAN y que me paga Ricardo Salinas, pues no me han dicho en dónde para ir a cobrar. Entonces, si alguien sabe dónde cobro, pues que me diga. Pero platicaba con ellos, sinceramente, les estoy haciendo un comparativo de todo esto. ¿Por qué quieres votar por una Delfina Gómez? Déjame entender. Entonces, ella me decía una frase que quiero comprenderle en todo el aspecto. Me decía, yo, en primer lugar, yo no estoy votando por Delfina Gómez. Yo estoy votando por Andrés Manuel López Obrador. Esa es la primera. Es decir, nadie sabía quién era Delfina Gómez, o se imaginaba. Ahorita entramos a ese tema porque quiero describir quién es Delfina Gómez. Lo segundo que llegó es decir, a ver, pero debes entender, pero ¿por qué por Andrés Manuel? Me decía, pues ¿por qué nos da dinero? Quiero aclarar y con todo respeto que la amiga que yo tenía tiene un nivel cultural un poco más bajo y no pasa nada, se dice, no pasa nada. Entonces, lo que yo hago posteriormente es decir, ok, ¿quieres votar por Andrés Manuel? ¿Por qué? Pues porque nos da dinero. Ok, ¿cuánto dinero te da? Y entonces empieza una serie de confesiones. Bueno, pues está mi papá, está mi mamá, también están mis hermanas, también están mis hermanos, o sea, todos estaban metidos en programas sociales, 6 o 7 personas. Y me explican, y yo justifico y comprendo, que jamás en su vida, mi amiga tenía 36 años en ese momento, en 2017, que jamás en su vida habían visto 41,000 pesos en efectivo en una mesa. Y es ahí donde se empieza a comprender absolutamente todo. Yo le comento, si nos ponemos a comparar, si nos ponemos a analizar los 41,000 pesos, es nada, a comparación de una enfermedad. Y me siguen mis cuestionamientos. Digo, oye, pero a ver, debes de entender una cosa, o sea, los hospitales no tienen medicina, los hospitales están en desabasto.
Y me dice, pues a mí qué me importa si yo no estoy enfermo, ¿ok? Oye, pero las carreteras, ahorita que yo te vine a ver, porque ya viví en un municipio aledaño aquí, yo te vine a ver, las carreteras están destrozadas. A mí qué me importa si yo no tengo carro. Pues sí, esa es la parte de estar mal informado. La anécdota continuó posteriormente, antes de entrar a lo que voy, y en 2 años a ella le detectaron, a su papá le detectaron cáncer en un testículo. De un día para otro, el testículo derecho de su papá empieza a crecer. Ella, tengo la confianza de ella, entonces me empieza a platicar sobre todo lo que está pasando. Me dice que tiene que hacer una biopsia, lo operaron, lo extirparon. Los estudios se van al Instituto Nacional de Cancerología y ella grababa las conversaciones para que yo las escuchara y yo pudiera darle alguna opinión, no médica, porque yo no soy médico, pero sí con algunos procedimientos o cómo pudiéramos trabajar en equipo. Es una persona que quiero y aprecio mucho. Y en una de las grabaciones se escucha perfectamente como el doctor dice, sí, efectivamente es un cáncer relativamente sencillo, van a quedar en 5 quimioterapias, 2 radioterapias, y lo que necesitan comprarme es esta lista de medicamentos. En ese momento mi amiga se queja y le dice, oye, pero pues no nos tienen que dar aquí en el centro. Y le dice inmediatamente el doctor, se escucha grabado, pues eso agradezcárselo a su viejito precioso, nos dejó sin medicamentos. Ustedes se los van a traer, nosotros se los vamos a poner, la atención va a ser la mejor, pero nosotros no tenemos medicamentos. Pues cuando me manda la grabación, su papá afortunadamente no le pasó nada. Y yo otro día platicando le dije, ¿y te sirvieron 41,000 pesos? Porque estabas muy contenta de que habías visto en tu mesa 41,000 pesos. Después de todo lo que se gastaron, que fue aproximadamente 200,000 y fue muy barato, es cuando ella reconoce, pues no me alcanzó. Yo, pues es que ese es precisamente el problema. Cuento esta anécdota porque es la manera más clara que yo tengo de cómo la desinformación es muy peligrosa entre la gente. Y hay muchas cosas que quizá no nos enteramos o que la mayoría de las personas, de los 19 millones de habitantes que están en el Estado de México, tampoco se enteraron antes de votar por Delfina Gómez, pero los números estaban perfectamente claros ahí. Traigo algunos datos. ¿Cuál es la biografía que pocos saben de Delfina Gómez, de la gobernadora actual? Bueno, pues ella es egresada del TEC de Monterrey. Ella estudió una maestría por ahí, que es una persona que le fascinan los bolsos. Tiene de hecho en su casa un cuarto dedicado a bolsos y a los peluches. En el Estado de México se ha vuelto una especie de política pública. Yo lo he dicho en mis videos en YouTube, que la política en el Estado de México se ha dedicado a sobar perros y a bañar gatos. La gente se ríe cuando yo menciono eso, pero es que lo único que yo veo cada vez que sale esta señora a decir algo, pues simplemente se la pasa acariciando perros y bañando gatos. No veo otra cosa que esté haciendo. Adelanto un poco, quiero hacer un comparativo y con todo respeto lo digo, de saber cuántos eventos ha tenido dedicados a este tipo y cuántos eventos ha tenido las personas desaparecidas. Hasta yo tengo entendido ninguno. No se ha reunido, que yo sepa, con las personas víctimas, no las desaparecidas, con las personas víctimas. Este es Delfina Gómez. Y nos preguntaremos también cómo ingresó Delfina Gómez a la política. Fue en 2012 y en ese momento a ella le decían Delfi. Todavía no era maestra, ya era maestra. Ella ingresó a sus 24 años al sindicato de maestros, estuvo trabajando como maestra, estuvo trabajando en varios lugares, en varias instituciones particulares, pero ella tuvo la suerte de conocer a Margarita Ramírez. A lo mejor no les va a sonar el nombre, pero Margarita Ramírez era la consuegra de Higinio Martínez. Higinio Martínez, el creador del GAP, el Grupo de Acción Política en Texcoco, hoy es el Grupo Texcoco, ya no es el Grupo Tlacomulco, que eran dos: Higinio Martínez, que ahorita es de Rebelde, Horacio Duarte, que es el actual secretario general de gobierno, y ante el cacicazgo que ellos tenían, necesitaban
13.2 millones de pesos, perdón, 13 millones de pesos aproximadamente, todos entregados a las campañas de Morena, y que ahora, si lo vemos a tiempo pasado, nos damos cuenta que es el famosísimo caso que estábamos viendo en todos lados, y es el modus operandi de todos los gobiernos de Morena, es mover ese dinero en efectivo, que es irrastreable hasta donde pueda la autoridad. Y lo que llama la atención es que aproximadamente en un año ella empezó a hacer este tipo de desvíos. Sabemos que en el debate ella dijo que bueno, que no era para ella, que era para el partido, porque en ese tiempo yo creo que no era del partido, o no sé qué estaba pensando. Y posteriormente empiezan las investigaciones, y mientras llegan estas investigaciones, ella empieza a ser la preferida de Andrés Manuel López Obrador, y sabemos de esta predilección porque la empieza a encontrar en puestos que jamás hubiéramos pensado que tuviera Delfina Gómez en ese tiempo. Yo estoy seguro que muchos no tienen el radar a Delfina Gómez por ahí de 2012 o 2013. Llega la campaña de 2017, la pierde ante Alfredo del Mazo. Ahí hubo las primeras acusaciones ante ella, que eran actos anticipados de campaña. Es una persona que en ese momento, cuando entra en la política, deja de ser de él para convertirse en la maestra del fin. Cambia sus peinados de salón, cambia la manera de vestirse, y el uniforme lo conocemos: pantalón de mezclilla, zapatos de goma, mascada y un morral. Y es la manera como ella empieza a hacer la campaña en 2017, que pierde ante Alfredo del Mazo, que la historia de Alfredo del Mazo es otra, y en una segunda campaña, que es la que gana finalmente en 2023. Yo no considero, porque me lo han preguntado, que si hubo fraude en la elección. No, yo no considero que no, simplemente era toda la vorágine, toda la emoción de tener a Morena en el gobierno, y la señora llegó ahí. Y una de las cosas que yo lamento principalmente cuando en esta situación, en este contexto, es que no hay medios críticos en el Estado de México. Muchas mañanas yo me esperaba abrir los periódicos locales del Estado de México y saber un análisis correcto de cómo habían tumbado al PRI Morena, porque también lo tumbaron, de cómo estaban haciendo algunos negocios raros Morena, pero en ningún medio de comunicación lo empecé a ver. Y era muy claro cómo los medios locales simplemente se iban moviendo de un lado para otro, en lo que yo le digo y bromeo en el amable convenio: yo te pago publicidad a ti, nada más por favor, no hables de mí. Aclaro un poco que en el periódico Reforma esto era diferente: la publicidad está de un lado y la línea editorial está de otro. Tú me puedes pagar publicidad, pero yo por eso no te voy a dejar de criticar. Pocos funcionarios entienden esto. Hay algunos muy respetables que les gusta la crítica. Uno especialmente fue mi jefe en la Comisión Nacional Forestal. No voy a negar que trabajé en el gobierno federal durante 2 años. Y él me decía que a mí me encantaba que me criticaran los medios, porque yo sé específicamente dónde voy a estar mal. Y son cosas que a lo mejor yo no me entero, que el de abajo y el subdirector pues anda rodando a gusto. A mí el medio me va a ayudar, el medio de comunicación crítico, a saber dónde está el cáncer dentro de la institución, y por ende yo puedo actuar. No todos piensan así. Delfina llega al poder y empiezan una serie de, ya como gobernadora, bueno, se me está olvidando algo. Cuando ella estaba en la Secretaría de Educación Pública, pierde nada más y nada menos, ya no 13 millones de pesos como fue Texcoco, pierde 870 millones de pesos detectados en la Auditoría Superior de la Federación por muchos movimientos y todo. El peligro de la desinformación. ¿Cuántas personas que votaron por ella sabían que esta señora había movido diezmos y había movido 870 millones de pesos? Muy pocos. El problema otra vez es estar desinformado. Y empieza como gobernadora y tiene una serie de cosas que simplemente, a veces yo me considero un mal reportero porque simplemente surgar un poco lo que está metido en los portales de comunicación y los portales de difusión del gobierno, y empiezan a salir un montón de cosas como las siguientes, y esas sí las tuve que apuntar. Lo primero que hace Delfina es tener un seguro de gastos médicos mayores. Son muy buenos para los trabajadores, pero solo se los contrata a 30 servidores públicos, a sus 26 empresas, con una suma asegurada de 100 millones de pesos y una
Eso es lo primero que nosotros empezamos a detectar. Lo que detectamos después, bueno, hablo en plural, pero en realidad yo solo trabajo con una persona. Lo que yo detecto después es que empezó a hacer un negocio con los migrantes. Ella hace un contrato millonario donde va a entregar supuestas despensas a los migrantes. Y cuando yo veo la lista de la despensa con todos los productos, eran 102 productos, me acuerdo perfectamente, y entonces me doy a la tarea de ir a mi colonia y preguntar en las tiendas, los careros de la colonia, cuánto costaba cada producto. Y me doy cuenta de que el sobreprecio iba del 30% al 215%, como lo estaba comprando. Es decir, en un programa aparentemente social, para hijos de migrantes, ya lo recuerdo. En este programa, eso es lo que hace, comprar a sobreprecio, y ya sabemos lo que pasa. Después, esta es una joya. No sé si ustedes vieron, Dirección de Toluca, que de pronto empezó a remodelarse la fachada del Palacio de Gobierno. Bueno, la remodelación de la fachada, que yo no la veía necesaria, ese no es un asunto que yo critiqué o no, costó 3.5 millones de pesos. Lo curioso fue de que este contrato se le entregó a una empresa que se llama Creative Group, que se dedica a televisión. ¿Qué tenía que hacer una empresa de televisión remodelando la fachada del Palacio de Gobierno? No lo sé. Y hay detallitos muy curiosos que nos hemos estado enterando a lo largo de este tiempo que he estado. A los servidores públicos de gobierno del Estado, los anteriores, porque se quedaron muchos, se les prohíbe vestir de rojo en el Palacio de Gobierno. Número 2, hay perros en el Palacio de Gobierno, en la oficina de la gobernadora, me parece que son 2. Yo no los he visto, pero sé de personas que los han visto. En la Secretaría de Cultura, la pareja de la directora Nelly Carrasco es quien realmente lleva las órdenes, se llama Moshe Dayan, que fue la misma persona que corrió a una bailarina que se cayó en una presentación oficial, se rompió la rodilla y la corrieron a los 2 días con tal de indemnizar. Está la contratación de las mismas empresas que se dieron en Alfredo del Mazo, específicamente la Cosmopolitana, seguramente han escuchado hablar de ella. Es una empresa muy criticada por entregar productos contaminados en las cárceles, y así como Alfredo del Mazo le entregó 4.200 millones, el día le entregó 2.500 aproximadamente. ¿Bajó el monto? Sí. La misma empresa también. Incluso si jugamos un poquito, hay algunos diputados de Morena que querían linchar a Alfredo del Mazo porque contrató a la empresa que posteriormente contrataría de ti. Y lo último que le detectamos fue que perdió 122 millones de pesos en el camino ante Maya al centro ceremonial otomí. ¿Cómo? Anuncia con bombo y platillo que ya remodeló el camino de Temoya al centro ceremonial otomí, se aplaude, se hagan hora, pero en la época de lluvia se rompe el camino. ¿Por qué? Porque estaba mal. 122 millones de pesos en menos de 3 meses. Yo no sé qué obra exista antes que se haya roto en 3 meses. Se le rompió el final. Detectamos que entregó comida a la maestra Delfina, y ella que está a favor de la comida saludable, entregó comida chatarra a los niños en Navidad, les dio con aquellos sellitos que les encanta a ellos criticar, se los entregó en la cena de Navidad. Y también detectamos la manera en la que sus encuestas están pagadas. Son 3 casas encuestadoras que están pagando ellos, que lo pagan desde presidencia, para que les den pues todos los mayores índices de popularidad. Los contratos vienen de la Federación, los índices de popularidad siempre van a dar arriba del 70 o 90%, entre 60 y 70%, lo vemos en el Estado y lo vemos en la Federación. Sancionadas por el INE, de que tienen poca credibilidad y pues de que simplemente no son creíbles. Si nosotros, este ejercicio lo hice, si nosotros nos vamos a la metodología, la que aparece abajo de las encuestas pagadas, y la metemos al chat GPT y le decimos, dime por qué esta metodología está bien y está mal, y nos va a dar obviamente con un prompt donde podamos verificar nosotros, tampoco es toda la sabiduría de ese chat, pero indica todos los errores metodológicos que tienen este tipo de encuestas. Son encuestas pagadas, pero desafortunadamente la gente le cree. Hay un dato interesante del gobierno de Delfina que acaba de decir hace aproximadamente 2 meses. La Auditoría Superior de la Federación detectó
grabaciones a nivel nacional en todo el país. Lo encabeza el Estado de México, después sigue Samuel García de MC y no recuerdo el tercero. Pero para que demos una dimensión clara para aquellos que tanto critican al famoso PRI, los 6,000 millones de pesos detectados es el equivalente a todas las deudas que tuvo Felipe Calderón durante el sexenio. Fue lo que quedó a deber Felipe Calderón en un país durante 6 años. Aquí, en un año, con la meta del PRI, o del mismo, como le gusta que le diga. ¿Cómo pierde el dinero? Lo vemos muy sencillo. De entrada se detectó en la Ciudad de México una unidad de salud abandonada, donde incluso empezaban a grafitear, rompieron los vidrios. Una unidad de salud. 2, las fotomultas. Otra empresa irregular, donde le da 1.100 millones de pesos aproximadamente a esta empresa, que tiene una serie de irregularidades hasta el final. He platicado con muchas de las personas que están en el gobierno del Estado. Hay mucha inconformidad dentro del gobierno del Estado por la manera en que se están llevando las cosas. No van a decir las cosas porque saben que sus peligros, que su trabajo peligra, pero realmente, y regreso, este es el peligro de la desinformación. Nadie sabe realmente lo que esté pasando. No hay medios críticos que lo estén diciendo. Y nosotros, cuando yo como reportero, cada vez cuesta más trabajo sacar información porque se están cayendo lo que fue un logro en algún momento, que fueron las peticiones de información, que fueron las mismísimas entrevistas de los funcionarios, donde era, seguramente Álvaro lo recuerda, ahorita me encontré un amigo por acá, de cómo entrevistábamos a los funcionarios y cómo llegábamos a preguntarles a inquirirles lo que estaba pasando, pero, y esto fue desde el gobierno de Gobierno, de repente nos dejaron de hablar, de contestar a los medios de comunicación, ya nadie nos quería, a los medios bueno, en ese tiempo yo iba a giras, ahora ya no, pero nos ponían en un corral con vallas y el funcionario que quería elegía qué preguntas decir y decía, no le tienes que preguntar esto. Reconozco que Enrique Peña no era así. Él al final del evento abría el micrófono, elegía 5 o 6 preguntas y eran las personas con las que él señalaba para contestar. Sin embargo, desde Uriel esto se acabó, a los reporteros los metieron en un corral, son los funcionarios los que eligen qué preguntar, y desde que llegó Alfredo del Mazo la comunicación se cerró todavía más, pues prácticamente ya no hay entrevistas. Las giras de la gobernadora y las giras de Alfredo del Mazo están vacías, ya nadie va, porque los reporteros se han vuelto tan flojos que les entregan el RIF, les entregan el audio, les entregan el boletín, y lo único que hacen es ponerlo de aquí para acá. No es un periodismo sano, porque no informa. Yo siempre le he dicho, hagan el reto, lean hoy un periódico local y ya leyeron todos, y son puros boletines. Lamento mucho esa parte de la desinformación, porque creo que el estado más complejo del país, con mayor número de habitantes, con tal laboratorio político que existe en cada una de las regiones que hay, no tiene un periodismo crítico. Muchas personas me dicen que te la pasas pegando. No, yo no les pego. Yo simplemente lo que hago es poner lo que hay dentro de un contrato acá, y son los lectores bueno, en mi canal de YouTube y los usuarios los que van a decidir, los que van a tener finalmente la última palabra. Esa es la manera en la que estamos viviendo la desinformación en el Estado de México, previa con personas que no supieron por qué votaron, porque nunca leyeron un poco más de quién iba a llegar acá. Desinformación actual, porque creo que muchos de estos datos están por ahí escondidos. Las notas en redes sociales son muy fugaces, no se puede durar tanto tiempo como yo quisiera, no es como un periódico que tiene un archivo, y yo creo que seguirá habiendo desinformación a futuro. Realmente no vislumbro un panorama muy claro en materia de esto. Entiendo que los medios de comunicación se quedaron en otras épocas, yo les llamo comunicación de los 80, la comunicación cascada, ya esa no existe con todo lo que tenemos ahorita. Los algoritmos están cambiando prácticamente cada 2 meses. Como anécdota, a mí me cambió el algoritmo en febrero de YouTube y fue un caos en mi canal. Entonces, sí creo que hay que estar muy actualizado en este asunto. No sé cómo voy de tiempo. Y hablando de la desinformación y como parte de una acción civil, yo quería mencionar cuáles son los peligros de no estar informados. En primer lugar, es la fácil manipulación. Es horrible seguir viendo a personas que me siguen poniendo en YouTube que es un honor estar con Obrador. Pues ya salió desde hace rato. O solo que ellos sepan que pues siguen mandando a la inquilina del
Palacio Virreinal. Pero veo y es muy lamentable ver cómo ciudadanos repiten y repiten lo que dicen en una mañanera: ponte vitacilina, te paga el PRIAN, te paga X González. La última fecha ya me paga Salinas Pliego, por cierto, porque se puso de moda. Y usted quién me está pagando, no me acuerdo, pero que andan en eso. Todo lo que se dice en las mañaneras, inmediatamente lo replican. Y eso me encanta verlo. Es como la línea narrativa se va poniendo ahí. No estar informado implica malas decisiones. Es redundante saber que muchos de los votos emitidos a favor del partido del régimen no fueron ni siquiera útiles. Lo estamos viendo, no es porque yo lo diga, lo he dicho siempre, todos los políticos me caen mal, no pongo las manos por ninguno, pero sí creo que actualmente sí se excedieron en la parte de los respaldos. Estafa maestra, 3.500 millones, Segalmex, 16.000 millones, y el huachicol, que son millones y millones. Y ahorita me surgió una idea de hacer un video, porque hoy Mexicanos contra la Corrupción saca una nota de que un cuñado del almirante que detuvieron en Argentina hizo negocios con Alfonso Durazo. Digo, oye, está muy padre el árbol genealógico. O sea, todos están relacionados como si fuera una gran familia, por no decir una mafia, por no decir una secta. Todos están absolutamente relacionados. Hasta Horacio Duarte. ¿Mande? Horacio Duarte como jefe de aduanas. Él estuvo en las aduanas. Alguien más que estuvo en aduanas fue el primo de Nico, el chofer del Manuel. Mollinado, no recuerdo precisamente el nombre. La no información nos lleva a malas decisiones. Ya lo vimos como país y lo seguimos viendo. Hoy, si fueran las elecciones, hoy Morena no hay oposición. Así como ya tomaron el INE, lo dije hace un momento, veo muy complicado que Morena salga del poder, porque tiene que ser una implosión, tiene que venir todo desde dentro. Como ciudadanos, los que no estamos a favor de ellos, o estamos a favor, se vuelven vulnerables. No hay manera de que si no estamos informados, no hay manera de que nosotros ganemos. Somos vulnerables, no sabemos ni siquiera lo que está pasando. Y también no entiendo cómo es posible entenderle a una corte del acordeón si la mayoría de las personas está trabajando para salir el día con día, ganar lo que tiene que ganar para un enfermo, para lo que sea. No va a estar pensando en si la corte es o no es. Eso definitivamente no va a pasar. Otra de las cosas, el peligro de no estar informado, es que no podemos exigir, porque ni siquiera sabríamos cómo exigir. ¿Cómo exigimos? ¿Cómo exigimos de tener una corte clara y justa si ni siquiera sabemos, y hay que reconocerlo, cómo funciona una corte realmente? No todos somos abogados, cuesta trabajo. Como reportero, lo digo abiertamente, nunca le entendí al Congreso y nunca le entendí al PRI. Son muy complejos, es muy delicado meterse en esos temas, porque es llegar a las entrañas de las dependencias, saber normas, saber reglas, saber reglamentos. Se puede hacer sí, pero es muy difícil estar informado realmente para ese tipo de cosas. El común de la ciudadanía no lo está haciendo. Y pues alejarse de la realidad. Es volver un poco al punto 1, pues ya vimos lo que está pasando. La mayoría de las personas simpatizantes del régimen están completamente alejados de la realidad. No importa cuántas veces la realidad los abofetee, se les caiga, se les descarrile, se los trance, no les den medicamentos, ellos van a seguir defendiendo, y me sigue impresionando cómo siguen culpando a Calderón. ¿Cuánto poder tenía Felipe Calderón que lo sigue culpando? Pero también me pregunto en qué momento ellos se van a volver pasado, porque siguen culpando todo el pasado, a Peña casi no lo tocan, a Calderón y a García Luna. Hice un conteo de cuántas veces ha hecho la presidenta hace como 6 meses. A la persona que más ha mencionado a la presidenta es al presidente López Obrador, 112 veces. Después sigue Calderón con unas 66. Después sigue Cedillo como unas 50. Y al final es Enrique Peña como por unas 20. No sabemos para dónde están las obsesiones o las obsesiones que le dicen que tenga la presidenta. Concluyo diciendo cómo se puede utilizar la información para la vida ciudadana, para nosotros. Lo primero, hay mucho riesgo de no saber qué es la información que estamos viendo.
es una cosa fabulosa. Va a ser una máquina de crear fake news, de crear imágenes, de crear videos que son extraordinarios. La manera en la que se está caricaturizando la política con la inteligencia artificial es una cosa bellísima. Yo nunca he visto presidentes bailar como bailan en la mañanera con la inteligencia artificial. Es extraordinario lo que está pasando. Pero sí creo que como ciudadanos sí tenemos que verificar muy bien lo que estamos leyendo, de dónde lo estamos leyendo y tratar de comprobarlo por otro lado. Hasta Joaquín López Dóriga ha subido cosas de fake news en sus redes por la rapidez de tratar de ganar la nota. Yo creo que eso ya no funciona para algunos medios, pero creo que sí vale la pena mucho verificar. Voy a decir una frase que no me gustó mucho, pero es real. Informarnos con cierta intención. No quiero decir, en mi caso, de que yo tenga afiliación para un partido político o el otro, ya lo dije, pues me queda mal, pero sí saber la información, quién gana con esa información y quién pierde con la información que nosotros estamos consumiendo. Todo lo que dice la mañanera, quién gana y quién pierde, lo que dice Alito, lo que dice Ricardo Anaya, lo que dicen todos, quién gana y quién pierde. Y yo creo que vamos a poder empezar a verificar y van a salir algunas cosas bastante interesantes de este, yo le llamo informarse con intención. La actualización constante es complicado. Yo trabajo en plataformas de Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, y es muy complicado mantenerse actualizado en este tipo de plataformas. Están cambie, y de repente el hecho de poner una foto ya es una penalización y todo, pero yo sí creo que es un reto para todos nosotros seguir actualizados, muy actualizados en nuestras propias actividades y en todo lo que estamos haciendo. Otra cosa importante, y esto lo digo en honor a mi papá es abogado. En algún momento él quiso que yo estudiara Derecho, yo no quise, pero al final de cuentas, cuando yo tenía duda de una nota, lo iba a consultar con mi papá, tengo muchas dudas con esta nota, o sea, no sé cómo hacerle, y siempre él me remitió, checa todo lo que te dice la ley, y de ahí ya vas a sacar. No te vayas por historias, no te vayas por opiniones, documento más ha dicho. Lo que la ley dice es la manera en la que te va a cuadrar tu nota, y de ahí, pues ya lo sabemos. Pero me doy cuenta de una cosa, la gente no conoce sus derechos, porque son áridos, porque son es un reto para el Poder Judicial, pero es un reto para el Poder Judicial saber cómo informar a la gente de todos los derechos que tienen y realmente qué puede hacer con ellos. El derecho es fabuloso, es muy bonito. Yo escuchaba ahí siempre a mi papá platicar sobre el derecho y cómo se apasionaba en alguna sentencia y todo, cómo se angustiaba, y admiraba mucho esa parte, y ahora entiendo por qué era tan importante que siempre él me decía, remítete a la ley. Lo que te diga la ley es lo que te va a cuadrar tu nota en algún momento. Y pues diversificar las fuentes. Nunca está de más conocer todos los medios. Me encanta ver Infodemia, me encanta ver Polemón, me encanta ver Contralínea o Sin Línea, lo que se llama. Todos los Sin Línea, todos los reporteros funcionales del régimen, es bellísimo verlo, porque es muy fácil ver dónde se pueden estar equivocando. Yo al final trato de entrar en debate ni con los usuarios ni con los lectores, simplemente la información está ahí, se está colocando ahí y todo es verificable. Siempre he pensado el reto, si alguna de mis notas está mal, por favor dígame, la voy a corregir con todo gusto, pero pues también si usted no verifica, si no se meten en otros lados, pues va a ser muy complicado que tienen una nota. Esta es la parte que yo quería comentar, la parte de estar informados, el peligro de estar informados, de saber el peligro que nos llegó ahí por no estar informados del Palacio de Gobierno, que llegaron también de las aduanas, y todo lo que nos espera ver en los siguientes años, porque creo que va a ser un poco complicado no verlos cerca de aquí. Al final, yo creo que sería la parte que como reportero me corresponde a mí simplemente decir, es leer todo lo mayor posible, consumir toda la información que tengamos en todas las plataformas. Es la primera vez, yo creo que en la historia de la humanidad, que tenemos tanta información disponible y tanto contenido que ahora ya no sabemos qué hacer con él. La labor del reportero precisamente es saber qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es diciendo. Todos los reporteros en realidad, todo el mundo ahora tiene una cámara
yo podía